El millonario se sorprende al ver a una mendiga negra con gemelos idénticos en el hospital. La sala de espera del hospital estaba llena de murmullos, tintineos de máquinas y un aire cargado de expectativas. Entre la multitud, una mujer de piel oscura y ropa desgastada sostenía en sus brazos a dos bebés recién nacidos, gemelos idénticos. Lucían tan frágiles y perfectos al mismo tiempo que más de uno parpadeó incrédulo ante la escena. Pero lo que dejó a todos boquiabiertos fue la llegada urgente de Enrique, el millonario de ojos fríos, con pasos acelerados, quien no podía creer lo que sus propios ojos veían. Larisa, la mujer que parecía una mendiga para muchos, reflejaba algo más profundo, una mezcla de resignación y fuerza. Su rostro, marcado por noches en vela y lágrimas enterradas, brillaba con un destello inesperado cuando sostenía a Lucas y Gabriel. Pero fue la comparación silenciosa y brutal que Enrique hizo al verlos lo que electrificó el ambiente. Los bebés tenían un... La revelación explotó en la habitación como un grito silencioso. Enrique, atrapado entre la sorpresa y el arrepentimiento, avanzó con cautela hacia los pequeños. Sus ojos tenían ese brillo quebrado, como de alguien que descubre su propia verdad al mismo tiempo que hiere. Mientras acariciaba la cabecita de Lucas, pareció muñeca de emociones encontradas: orgullo, miedo, culpa. Larisa observaba con el corazón oprimido, sintiendo cada latido dolerle más que la última traición. Aquella cercanía inesperada con los niños despertó chispas que creía enterradas para siempre. El hospital era un escenario inusual para una historia de amor rota y secretos enterrados. Los médicos hablaban bajito. Los visitantes se preguntaban qué demonios hacía este choque tan extraño allí. Pero para Larisa y Enrique, en ese instante, solo existía el presente doloroso y la frágil esperanza que los bebés encarnaban. Se podía cortar la tensión en el aire mientras ambos luchaban contra sus sentimientos en contra. Larisa se quedó quieta, con el pecho apretado, mirando sus gemelos y luego a ese hombre roto a su lado. La historia apenas comenzaba, y en el fondo, un vacío escurridizo la hacía dudar. ¿Sería esta la nueva vida o un laberinto de más cicatrices? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Larisa sintió el latido de su corazón en cada rincón de la sala. La frágil esperanza que al menos por un momento, sentía que todo podría cambiar, pero no sabía lo que estaba por venir. La tensión creció. Un ruido sordo interrumpió el silencio tenso que los rodeaba. Un grito desgarrador resonó desde el fondo de la sala. Todos se volvieron y las miradas se congelaron. Una enfermera salió corriendo por un pasillo, su rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. El aire se volvió denso, como si el tiempo se detuviera. El murmullo de la sala se intensificó. ¿Qué pasa? Susurró alguien. Larisa miró a Enrique. Él tenía una expresión confusa, los ojos llenos de ansiedad. Aquel estruendo parecía querer arrastrarlos a una realidad aún más cruda.
Antes de que alguien pudiera responder, la puerta del área de maternidad se abrió de golpe. Un hombre alto, con un aspecto sombrío, apareció en el umbral. Su chaqueta empatada por la lluvia lo delataba. A su lado, una mujer de rostro pálido, visiblemente angustiada, lo seguía. ¡Los bebés! ¡Los bebés!, gritó con un tono desgarrador. Larisa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Algo terrible estaba por suceder. El ambiente se tornó tenso. Los murmullos se hicieron gritos de confusión. El hombre se acercó rápidamente a una de las enfermeras. Intercambiaron palabras en un acalorado susurro. Larisa se esforzaba por escuchar, pero todo era ruido en su mente. Enrique dio un paso adelante, ansioso, como si quisiera proteger a sus hijos. ¿Qué ocurre?, preguntó él con desesperación. El hombre se volvió hacia ellos. «Os gemelos no son solo gemelos, hay más secretos aquí de los que conocen», dijo, y Larisa sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La mujer al lado del hombre soltó un sollozo, y esa reacción lo dijo todo. Ella no quería escuchar, pero sencillamente no podía evitarlo. «¿Qué más secretos? ¿Qué más?», repitió. Su voz temblaba. El hombre se pasó una mano por el cabello desordenado, y su mirada se volvió sombría. «¡Hay otro niño! Uno que todos creían perdido. Uno que pertenece a usted, Laísa. Es el tercer gemelo». La revelación cayó como un rayo en plena tormenta. El aire se volvió pesado, y el silencio que se instaló parecía desenfrenar la confusión en la sala. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Larisa, horrorizada. No podía ser. No podía comprender. En un momento, su vida se había disparado hacia un nuevo abismo. «Ellos no son los únicos», continuó el hombre. «Hemos estado buscando a este niño durante años. Fue separado en el parto». Enrique se quedó inmóvil, con la mirada fija en el hombre, sus propias emociones en un conflicto palpable. La sala comenzó a llenarse de murmullos, reacciones de shock y pregunta tras pregunta que hacían eco en cada rincón. La mente de Larisa se tornó un laberinto. «¿Tres gemelos? Todos con su sangre, todos con una historia que apenas empezaba a revelarse». Enrique retrocedió. Sus ojos comenzaron a llenarse de horror y comprensión. Como si finalmente, después de años de secretismo, la red de mentiras comenzara a desmantelarse. «¿Quién lo tiene? ¿Dónde está?», preguntó Larisa, sintiendo la presión en su pecho. La necesidad de encontrar a su hijo perdido la consumía. Necesitaba respuestas. Enrique se veía atrapado y, aunque el nudo en su garganta se hacía más fuerte, una chispa de determinación surgió en sus ojos. «No lo sé», confesó el hombre con voz grave, «pero no están a salvo. Ahora que ustedes saben, hay quienes querrán borrar la evidencia de esta historia». Fue como una bomba que estalló en medio de la sala. Todo estalló en caos. Larisa sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Podría haber una luz entre tanta oscuridad? ¿Un hijo que nunca conoce? ¿Un enemigo al acecho? Las preguntas apenas comenzaban, y el futuro, antes incierto, se enturbiaba aún más. Las sombras que los había rodeado ahora cobraban vida. La historia, la verdad, la traición, todo estaba por descubrirse. ¿Podría la esperanza florecer en medio de tanto caos? Larisa solo podía mirar hacia adelante, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que una nueva batalla estaba a punto de comenzar. El aire era palpable, tenso, como un hilo a punto de romperse.
Larisa sentía que el mundo giraba alrededor, pero ella estaba atrapada en un instante. El hombre había revelado que su vida, la de sus gemelos y la de Enrique, estaban a punto de dar un vuelco. ¿Un tercer gemelo? Su mente repiqueteaba con dudas, pero antes de que pudiera procesar, el caos estalló. La mujer al lado del hombre, que había permanecido silenciosa, dejó escapar un grito desgarrador. «¡No puede ser!», chilló. Los ojos de todos se volvieron hacia ella, y Larisa sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «¡Es él! ¡Es el niño que debe estar aquí!», gritó, su tono cargado de desesperación. La enfermera se acercó, visiblemente alarmada, y el hombre, con su chaqueta aún empapada, explicaba con rapidez. Todo alrededor era un torbellino de murmullos, preguntas, rostros confundidos. De repente, la mujer, en un acto impulsivo, se lanzó hacia Larisa y tomó su mano. «Él está en peligro. Un grupo está detrás de él», dijo en un susurro que resonó como un eco. La mirada de temor en sus ojos hizo que una ola de frío recorriera la espalda de Larisa. ¿De qué estaba hablando? Enrique, que había estado contemplando la escena, dio un paso hacia adelante, sus puertas emociones destellando por su rostro. «¿Quién está detrás de esto? ¿Dónde está mi hijo?». Pero al pronunciar esas palabras, un estruendo resonó. El sonido de una escalera de metal derrumbándose provocó un escalofrío en el aire. Todos se volvieron hacia la fuente del ruido. Un grupo de hombres, con chaquetas oscuras y rostros ocultos, atravesó las puertas de emergencia. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como sombras que estaban en el lugar equivocado y en el momento incorrecto. «¡Nadie puede irse!», rugió uno, su voz llenando el espacio con una autoridad que drenó la esperanza del ambiente. Larisa sintió que el miedo la invadía. La presión en su pecho la hacía querer gritar. Necesitaba a sus bebés a salvo. ¿Dónde estaba el tercer gemelo? ¿Era él el objetivo? «¡Corre, Larisa!», le susurró la mujer, casi con un grito desesperado. Fue entonces cuando la mirada de Larisa se encontró con Enrique. En sus ojos había algo nuevo, determinación, pero también pánico. Antes de que pudiera reaccionar, hizo un movimiento rápido hacia el grupo de hombres. «¡No se los lleven!», gritó. El hombre que había hecho la revelación, el que parecía ser la única fuente de información, parecía retroceder. «Son solo bebés». «¡No saben qué hacen!», vociferó, pero su voz se perdió en el tumulto. Los hombres se abalanzaron. Larisa sintió el mundo detenerse en un instante. Todo a su alrededor se transformó en caos. Gritos, empujones, el llanto de los bebés resonando con fuerza y el sonido de pasos pesados acercándose. Una parte de ella se preguntaba qué tan lejos llegarían esos hombres, si realmente eran una amenaza. Su instinto de protección creció. En el mismo momento, la mujer tomó a Larisa del brazo, y justo cuando estaban a punto de salir corriendo hacia la salida, un destello de reconocimiento ocupó su rostro. «Tú no lo entiendes. No solo está en peligro el niño, sino que…». Se detuvo, como si por un momento le faltara el aliento. «¿Qué?», gritó Larisa, sintiendo que la ansiedad la consumía. Pero la mujer no pudo continuar. El caos tomó su lugar. Los hombres empezaron a arremeter. Las luces estroboscópicas de emergencia titilaban, y Larisa se dio cuenta de que el tiempo se les estaba escapando. La verdad, todo lo que habían dado por sentado,
estaba a punto de transformarse. ¿Qué secreto los envolvía y qué sacrificios deberían hacer para salvar a su familia? La respuesta danzaba en el aire denso y tenso, y la única certeza era que el desenlace sería devastador. El sudor se deslizaba por su frente mientras sus latidos aumentaban, y el eco de caos y confusión se tornaba cada vez más. La sala se volvió un campo de batalla de emociones. Larisa estaba atrapada en una vorágine de gritos y caos. La mujer a su lado, temblando, apenas lograba mantener el control. Enrique, entre confundido y asustado, se movía hacia ella, pero los hombres en chaquetas oscuras se acercaban más. La tensión cortaba el aire, y Larisa sintió su corazón en la garganta, como un tambor sordo que anunciaba el peligro. De repente, un estruendo hizo temblar el suelo bajo sus pies. Fue como si el mundo se hubiera descompuesto en un instante. Con un movimiento abrupto, uno de los hombres lanzó un objeto al grupo de enfermeras, y en un parpadeo, algo explotó en un fogonazo de luz y ruido ensordecedor. La habitación, en un instante, se llenó de gritos y gente corriendo en direcciones aleatorias. Larisa sintió el frío recorrer su cuerpo mientras buscaba una salida. ¿Dónde estaban sus gemelos? ¿Dónde estaba el tercer niño del que hablaban? Agarrando a la mujer del brazo, la tiró hacia la salida. «¡No podemos quedarnos aquí!», gritó, cegada por el miedo. Fue entonces cuando escuchó un grito desgarrador, que no venía de los hombres, sino de un familiar que nunca esperó escuchar. «¡Mamá!». La voz hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era la voz de un niño, un grito lleno de angustia y desesperación que le heló la sangre. Larisa se detuvo en seco, mientras una ola de reconocimiento la golpeaba. «¡No, no puede ser!», susurró, con la respuesta atrapada en su garganta. En la esquina de la sala, un niño de unos 5 años apareció, mirando directo a ella con ojos grandes y llenos de miedo. El niño tenía el mismo cabello rizado que sus gemelos, y en un oscuro giro del destino, ese familiar extraño desbordaba su esencia. Era él, su hijo, el niño que había creído perdido. Todo aquello había sido un cruel juego del destino. La mujer que la acompañaba se volvió hacia ella, los ojos llenos de pánico. «¡Él está en peligro! ¡Tienen que protegerlo!». Larisa sintió que su pecho estallaba. No solo había un tercer gemelo, su hijo había estado justo enfrente de ella todo este tiempo. Justo cuando iba a correr hacia el niño, un hombre en el grupo de chaquetas oscuras la detuvo. «¡No lo toques!», rugió. Pero era demasiado tarde. En un impulso incontrolable, Larisa rompió la barrera de confusión y caos. Corrió hacia su hijo y lo abrazó con fuerza. Aquel momento pareció congelar el tiempo, un refugio en medio de la tormenta. El niño era un rayo de luz en la oscuridad infinita. Sin embargo, el peligro no había desaparecido. La figura sombría que había gritado se acercaba, un reflejo de una fatalidad que rápidamente se acercaba. «¿Dónde estaba? Tenías que estar a salvo», Larisa dijo entre lágrimas, empujando al niño detrás de ella. Enrique dio un paso hacia adelante, decidido. «¡Detente!», gritó al hombre oscuro. El niño, aterrorizado, soltó un grito que resonó. «¡No me dejes, por favor!». Larisa enrojeció. No podía perderlo otra vez. Entonces, un disparo resonó en la sala. La escena se transformó en un cuadro surrealista. Gritos, corridas y una paz interrumpida. Un instante después, el grupo de hombres oscuro se dispersó. La luz del pánico los envolvía. Larisa sintió que el mundo se desmoronaba. Antes de que pudiera escapar, se convirtió en el centro de atención de la sala.
Los murmullos encadenados comenzaron a prenderse como un fuego. ¿Qué más secretos? ¿Quién eres tú realmente? La mujer a su lado, ahora en una especie de trance, susurró. Ellos saben más de lo que parece. Lo que está por venir cambiará todo. Y si no solo el niño, sino todo lo que había creído era una ilusión, la verdad ondulaba en el aire y la incertidumbre surgía en cada rincón. Cada declaración sonaba a eco de un pasado que había tratado de ocultar. El niño, todavía aferrado a ella, miró hacia el hombre que había disparado. Larisa sintió que su pecho se comprimía. No solo un tercer gemelo, era más pruebas, más secretos. ¿Cuánto más podría soportar? La pregunta resonaba. ¿Quién era realmente Enrique en esta tormenta de caos? La mirada de Enrique se cruzó con la de Larisa. Y por un segundo, el caos se desvaneció. Todo hizo clic, pero esa conexión duró poco. Un grito del hombre oscuro rompió la burbuja. No podemos dejar que se escape. Larisa sabía que se estaban metiendo en algo más grande de lo que imaginaban. Las sombras alrededor pululaban con peligro. ¿Sería suficiente huir para salvar a su hijo? Cada segundo contaba. Las sombras al acecho estaban más cerca. Era un juego mortal, y todos los involucrados debían elegir su siguiente movimiento. Salvar lo que quedaba o arriesgarlo todo para descubrir una verdad que podría consumirles. El futuro era incierto, pero una cosa era clara. La historia tan marcada por el dolor se transformaría en una guerra por la verdad. Larisa se aferró al niño y con una mirada desafiante a Enrique decidió que nunca más volvería a vivir en la sombra del miedo. Algo grande estaba a punto de desatarse. La revelación de lo que estaba en juego había comenzado. La sala se había convertido en un auténtico caos. Larisa, aún sosteniendo a su hijo con fuerza, miraba a su alrededor, viendo cómo las sombras de los hombres oscuros se acercaban. Nadie, nunca más. El niño temblaba. Sus ojos grandes reflejaban miedo y confusión. Su voz temblando, pero apenas podía creerla. Enrique estaba adelante, intentando enfrentarse a los hombres, su figura tensa y decidida. La imagen de él estaba marcada por el dolor del pasado, pero ahora no era el momento de discutir entre ellos. Era tiempo de proteger a su familia. Sin embargo, el hombre oscuro que había disparado parecía estar en una misión. Con un movimiento rápido, se acercó más a ellos mientras los otros hombres rodeaban la sala, intentando controlar el pánico. Larisa se sobresaltó cuando escuchó un grito peor que el disparo. ¡Detrás de ti! Era la mujer angustiada que había estado a su lado. La advertencia sonó a eco en su mente. Larisa se giró rápidamente solo para ver que un hombre se abalanzaba directo hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se lanzó entre ellos. Un instante después, un brutal golpe resonó y Larisa sintió el frío cortante de la desesperación. ¡No! 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 Gritó Larisa, presenciando cómo la mujer caía al suelo y llevaba el peso del suceso sobre sus espaldas. El sonido de un cuerpo golpeando el suelo le heló la sangre. Enrique se volvió hacia ellos, con la mirada anegada en horror. Fueron segundos, pero en su mente duraron una eternidad. La mujer intentó levantarse, pero las sombras ya la habían alcanzado. Algo en su voz resonó. ¡Ellos no son solo hombres! Hay más en juego aquí. Larisa, con el rostro pálido, se dio cuenta de que la verdad era aún más retorcida de lo que pensaba.
En ese momento, un grito desgarrador escapó de la boca de un niño más detrás de ella. Era su hijo. Larisa se dio la vuelta y lo vio. Era su tercer gemelo. Emociones mezcladas se agitaron dentro de ella. Ira, amor, confusión. Mamá chocó con su mirada y eso le partió el alma. Pero antes de que pudiera correr a él, la sala estalló en caos absoluto. Un hombre oscuro, furioso, se acercó. «¡Nadie se mueve!», rugió. Y Larisa sintió que el aire se le escapaba. Entonces, en ese momento de horror, se dio cuenta de lo impensable. Un zumbido comenzó a surgir de las paredes y, de repente, el aire se volvió pesado. Todo a su alrededor pareció distorsionarse. La mujer en el suelo dejó escapar un gemido y Larisa sintió cómo una energía extraña vibraba a través del estadio. En una fracción de segundo, la mujer se levantó virada, resplandeciente. No son solo gemelos, son más que eso. Un rayo de luz surcó la sala, iluminando a los hombres de negro, y los rostros de Enrique y los demás se transformaron. Era como si la verdad se manifestara físicamente ante sus ojos. En ese instante, la mujer, con un poder que parecía sobrehumano, alzó las manos y el caos se detuvo. Una risa oscura resonó de la figura masculina y en un giro inesperado se quitó la capucha. Larisa sintió que la realidad se despejaba. Todavía no entienden la magnitud de esto. Todo ha sido parte de un juego y ustedes son solo piezas en el tablero. No son solo los gemelos. Son exponencialmente más de lo que han dejado que crean. El asombro llenó la sala. «¿Qué estás diciendo?», preguntó alguien en medio del murmullo creciente, el miedo flotando en cada palabra. Son parte de la verdad oculta, el vínculo que une el destino de un mundo que no conocen. La revelación les golpeó a todos como una tormenta. Larisa sintió que el suelo se movía. «¿Qué es esto? ¿Por qué?». Cada palabra era un puñal en su corazón. El hombre oscuro sonrió con frialdad. «Porque ustedes están conectados de formas que ni siquiera pueden imaginar. Este es solo el comienzo». Larisa, abrumada, sostuvo a su hijo con más fuerza, el nudo en su estómago retorciéndose. Era un rompecabezas del cual no tenía las piezas. Las sombras giraban a su alrededor. Enrique la miró, sus ojos llenos de confusión y comprensión. «¿Qué significa esto, Larisa?». La sala tembló una vez más, con la revelación de lo desconocido. ¿Cuánto deben sacrificar ahora para salvar lo que les queda? Ambos observaron el abismo de secretos entre ellos, preguntándose si realmente estaban listos para enfrentar una verdad donde los gemelos eran solo el principio. Esa cuestión se convirtió en un eco ensordecedor en sus mentes, mientras el desenlace se oscurecía con cada segundo que pasaba. La sala seguía temblando tras la explosión de verdades, y el aire pesado se hacía cada vez más denso. Larisa abrazaba a su hijo, el niño perdido que finalmente encontró. Su corazón batía con fuerza. Enrique, a su lado, estaba en un estado de confusión, guiado por la sorpresa y la urgencia. Sin embargo, algo en el ambiente había cambiado, como si la tensión estuviera a punto de estallar en mil. «Ustedes no saben lo que están invocando», dijo. Su voz un susurro gélido que cortó el aire. «Están más enredados en esta trama de lo que pueden imaginar». La sala pareció encogerse alrededor de Larisa y su hijo. El niño, aferrado a su pierna, miraba asustado.
Ella sabía que el niño no merecía vivir esa pesadilla. Y sin más tiempo para pensar, la explosión de palabras resonó en su mente. ¿Qué quieres decir con eso? El hombre oscuro, con una sonrisa inquietante, hizo un gesto hacia el fondo de la sala. La historia que creen conocer es una farsa. Lo que hay aquí es solo la punta del iceberg. Los murmullos crecieron entre la multitud. Confusión y miedo se apoderaron de todos. Pero Larisa no podía permitirse distracciones. A pesar de su temor, la urgencia de proteger a su hijo la llenaba de determinación. «No me importa lo que digas, solo quiero salir de aquí con él». Fue entonces cuando un estruendo sacudió el lugar. Una de las puertas se abrió de golpe, revelando a un grupo de hombres delgados, vestidos de negro, todos con un aire intimidante. No eran solo sombras en la oscuridad, traían consigo una aura de peligro palpable. Sus miradas eran de fuego. «¡Alto!», gritó uno de ellos. «La misión ha cambiado». Con movimientos rápidos, comenzaron a rodear a la familia. Larisa sintió que su espíritu se hundía. No podían permitir que se llevaran a su hijo. El hombre oscuro, que parecía tener una especie de autoridad, intercambió miradas con ellos. «Lo que hay en esta sala no es solo un conflicto de familia, es una guerra», dijo, y Larisa sintió como si le quitaran el suelo de debajo. La palabra guerra resonó en su mente. Un aviso, un grito. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los nuevos hombres se movió con rapidez, atacando a la mujer que había tratado de ayudarla. Un grito desgarrador escapó de los labios de Larisa. Todo sucedió tan rápido. La mujer cayó y el caos se intensificó. Los gritos comenzaron a mezclarse con el llanto de los bebés y las alarmas del hospital sonaban como ecos de la calamidad. Larisa sintió que el pánico la invadía. Cada segundo contaba. Atrapada entre encuentros y desencuentros, logró quitarse el miedo de encima. Tenía que actuar. Pero antes de que pudiera pensar en un plan, una voz resonó con claridad, rompiendo la confusión. «¡Deténlo!», gritó un niño que apareció en medio del tumulto. Era otro niño, uno que jamás había visto. Tenía el mismo cabello rizado que sus gemelos. El niño se lanzó hacia el hombre oscuro, gritando con una fuerza que parecía venir de su interior. «¡Deja a mi madre en paz!». Larisa quedó paralizada. En un instante el mundo se detuvo. Esa voz, ¿cómo podía ser? En su interior la conexión se encendió con fuerza. Era un enfrentamiento entre fuerzas desconocidas, un juego de lealtades y traiciones más profundo. ¿Sería este el tercer gemelo, el que alguna vez había creído perdido? Un estruendo resonó cuando el hombre oscuro lanzó un manotazo hacia el niño, pero éste se esquivó como si supiera que su vida dependía de ello. Larisa sintió un torrente de poder recorrerla. El niño no solo era su hijo, era parte de ella. El hombre oscuro, sintiendo el peso del momento, retrocedió, finalmente comprendiendo. No pueden escapar de esto. Él es la clave. Todo gira en torno a ellos, exclamó, mientras un aire de amenaza lo rodeaba. Larisa se liberó del nudo en su garganta. «No permitiré que nadie les haga daño», dijo, su voz firme y resuelta. El niño que había defendido su madre la observaba, y ella comprendió que juntos, tal vez, podrían cambiar el destino. Algo dentro de ella estalló, dándoles un sentido de esperanza. Pero justo cuando todo parecía volver al orden,
el ambiente se volvió aún más inestable. El hombre oscuro lanzó una advertencia que sonó a juicio. Por fin se darán cuenta de la verdad. Cada uno de ustedes es un peón en un juego mayor. Y cuando caiga la última pieza, no habrá forma de escaparse. ¿De qué estaba hablando? Larisa sintió una punzada de terror. Lo que se avecinaba podría cambiarlo todo. Era una sensación de que el tiempo se acababa y que el destino se tejía en un hilo frágil, esperando a ser cortado. En el eco de sus palabras, el futuro se volvió incierto. La batalla que habían comenzado no hacía más que complicarse. ¿Qué nuevas verdades iban a revelar los secretos ocultos? Y lo más aterrador, ¿a qué precio? Con su hijo a su lado, sabía que la lucha apenas comenzaba. La sala seguía temblando tras la explosión de verdades, y el aire pesado se hacía cada vez más denso. Larisa abrazaba a su hijo, el niño que había creído perdido. Enrique, a su lado, estaba en un estado de confusión, guiado por la sorpresa y la urgencia. Pero justo cuando todo parecía volverse más claro, el hombre oscuro, con una sonrisa siniestra, levantó la mano. «Ustedes no saben lo que realmente está en juego», dijo, y su voz resonó en la sala. «Cada uno de ustedes es más valioso de lo que imagina. Lo que hay aquí no se trata solo de números. Se trata de poder». Larisa sintió como su corazón se detenía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué poder podían tener ellos, unos simples padres atrapados en una trama tan enrevesada? «¡Basta de rodeos!», gritó. «Díganos de una vez qué significa todo esto». El hombre oscuro dejó escapar una risa burlona, como si disfrutara de su confusión. «Necesitan saber que lo que creían es solo una fachada. Ustedes son parte de un antiguo linaje, y solo cuando todos los gemelos estén reunidos se activará el verdadero legado». Larisa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sus 3 hijos. ¿Qué legado? No tenía idea de lo que el hombre estaba diciendo, pero la decisión de mantener a su niño a salvo nunca había sido más fuerte. «No dejaré que te lleves a mis hijos», dijo, y su voz resonaba con fuerza, aunque el miedo la invadía. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el niño, el supuesto tercer gemelo, dio un paso adelante. «No soy solo un niño. Tengo habilidades, cosas que no entiendo del todo». Las palabras del pequeño impactaron en el aire, resonando con una verdad inquietante. Todos los ojos se volvieron hacia él. El hombre oscuro entrecerró los ojos. «¿Lo ves? Es solo un niño, pero sabe más de lo que crees. Esa es su herencia». Larisa sintió que el estómago se le encogía. ¿Herencia? ¿Qué clase de poder estaba oculto en sus hijos? «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Enrique, su voz temblando entre la desesperación y la determinación. El hombre oscuro, confiado, sonrió. «Quiero que se unan para que puedan llevar a cabo lo que deben. Solo hay un camino, pero antes deben enfrentar la verdad sobre ustedes mismos». De repente, un estallido resonó fuera de la sala. El sonido de una explosión sacudió las paredes. Gritos llenaron el aire. «¡Es una evacuación!», gritó una enfermera, corriendo por el pasillo. Las luces comenzaron a parpadear, y la confusión estalló nuevamente. Era un verdadero caos. Larisa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, una figura apareció detrás del hombre oscuro. Una mujer, vestida de blanco, con una mirada decidida. Era familiar, pero no podía recordar de dónde la conocía. «¡Detente, Matías! ¡No puedes seguir con esto!»,
gritó, exigiendo su atención. El hombre oscuro, que aparentemente se llamaba Matías, giró hacia ella, su rostro enrojecido de ira. «Que fuge que no interfirieras, Leonor. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas». La sala entera se detuvo. Leonor, Larisa sintió que un rayo le atravesaba la mente. «¿Qué sabes sobre nosotros?». La mujer miró a Larisa con ojos llenos de tristeza. «Sabía que algún día tendrías que enfrentar la verdad de quién eres realmente». «¿Quién soy?», murmuró Larisa, sintiendo el miedo y la confusión nublar su mente. «Eres el eslabón perdido», dijo Leonor. «Tú eres parte de la clave, un legado de generaciones que ha estado oculto por décadas». «No, no es posible», gritó Enrique con incredulidad. «Eres solo otra pieza de este juego». Pero la mirada de Leonor era firme. «No se trata del juego, se trata de su vida. Los gemelos son solo el principio. Juntos pueden dar vida a un poder que ha estado dormido por mucho tiempo». El niño a su lado miró a Larisa con ojos grandes, llenos de preguntas. Ella sintió que el piso se movía bajo sus pies. Su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Sin embargo, un nuevo ruido la sacó de su trance. Fuertes pasos aproximándose, resonando desde el pasillo. Matías sonrió satisfecho. «¿No ven? La hora ha llegado. Ustedes ya no están a salvo. Si quieren conocer la verdad, deberán enfrentarse a lo que realmente son». De pronto, las puertas se abrieron de un golpe y un grupo de personas, equipadas y decididas, entró en la sala con una determinación helada. La revelación se coló en la mente de Larisa. No solo estaban luchando por su familia, eran parte de un juego que no habían elegido. Estas personas no eran simplemente adversarios, eran cazadores. Cazadores de secretos y de legados olvidados. Larisa se apretó más a su hijo, sintiendo que todo el aire se le escapaba. Mirando a Enrique, lanceó la pregunta que vibraba en el aire. «¿Qué hacemos ahora?». Las sombras rodeaban la sala, y con cada segundo el peligro se acercaba. Pero lo que Larisa no sabía era que el legado era más complicado de lo que parecía. Y el verdadero poder de sus hijos iba más allá de lo que cualquiera podía imaginar. El tiempo se acababa, y la batalla no había hecho más que comenzar. La sala seguía temblando tras la explosión de verdades, y el aire pesado se hacía cada vez más denso. Larisa abrazaba a su hijo, el niño que había creído perdido. Enrique, a su lado, estaba en un estado de confusión, guiado por la sorpresa y la urgencia. Pero justo cuando todo parecía volverse más claro, el hombre oscuro, con una sonrisa siniestra, levantó la mano. «Ustedes no saben lo que realmente está en juego», dijo, y su voz resonó en la sala. «Cada uno de ustedes es más valioso de lo que imagina. Lo que hay aquí no se trata solo de números. Se trata de poder». Larisa sintió cómo su corazón se detenía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué poder podían tener ellos, unos simples padres atrapados en una trama tan enrevesada? «Basta de rodeos», gritó. «Díganos de una vez qué significa todo esto». El hombre oscuro dejó escapar una risa burlona, como si disfrutara de su confusión. «Necesitan saber que lo que creían es solo una fachada. Ustedes son parte de un antiguo linaje. Y solo cuando todos los gemelos estén reunidos se activará el verdadero legado». Larisa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sus 3 hijos. ¿Qué legado? No tenía idea de lo que el hombre estaba diciendo, pero la decisión de mantener a su niño a salvo nunca había sido más fuerte. «No dejaré que te lleves a mis hijos», dijo, y su voz resonaba con fuerza.
aunque el miedo la invadía. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el niño, el supuesto tercer gemelo, dio un paso adelante. No soy solo un niño. Tengo habilidades, cosas que no entiendo del todo. Las palabras del pequeño impactaron en el aire, resonando con una verdad inquietante. Todos los ojos se volvieron hacia él. El hombre oscuro entrecerró los ojos. ¿Lo ves? Es solo un niño, pero sabe más de lo que crees. Esa es su herencia. Larisa sintió que el estómago se le encogía. ¿Herencia? ¿Qué clase de poder estaba oculto en sus hijos? ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Enrique, su voz temblando entre la desesperación y la determinación. El hombre oscuro, confiado, sonrió. Quiero que se unan, para que puedan llevar a cabo lo que deben. Solo hay un camino, pero antes deben enfrentar la verdad sobre ustedes mismos. De repente, un estallido resonó fuera de la sala. El sonido de una explosión sacudió las paredes. Gritos llenaron el aire. «¡Es una evacuación!», gritó una enfermera, corriendo por el pasillo. Las luces comenzaron a parpadear y la confusión estalló nuevamente. Era un verdadero caos. Larisa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, una figura apareció detrás del hombre oscuro. Una mujer, vestida de blanco, con una mirada decidida. Era familiar, pero no podía recordar de dónde la conocía. «¡Detente, Matías! ¡No puedes seguir con esto!», gritó, exigiendo su atención. El hombre oscuro, que aparentemente se llamaba Matías, giró hacia ella, su rostro enrojecido de ira. «Te dije que no interfirieras, Leonor. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas». La sala entera se detuvo. «Leonor». Larisa sintió que un rayo le atravesaba la mente. «¿Qué sabes sobre nosotros?». La mujer miró a Larisa con ojos llenos de tristeza. Sabía que algún día tendrías que enfrentar la verdad. La verdad de quién eres realmente. «¿Quién soy?», murmuró Larisa, sintiendo el miedo y la confusión nublar su mente. «Eres el eslabón perdido», dijo Leonor. «Tú eres parte de la clave, un legado de generaciones que ha estado oculto por décadas». «No, no es posible», gritó Enrique, con incredulidad. «Eres solo otra pieza de este juego». Pero la mirada de Leonor era firme. «No se trata del juego, se trata de su vida. Los gemelos son solo el principio. Juntos pueden dar vida a un poder que ha estado dormido por mucho tiempo». El niño a su lado miró a Larisa con ojos grandes, llenos de preguntas. Ella sintió que el piso se movía bajo sus pies. Su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Sin embargo, un nuevo ruido la sacó de su trance. Fuertes pasos aproximándose, resonando desde el pasillo. Matías sonrió satisfecho. «¿No ven? La hora ha llegado. Ustedes ya no están a salvo. Si quieren conocer la verdad, deberán enfrentarse a lo que realmente son». De pronto, las puertas se abrieron de un golpe y un grupo de personas, equipadas y decididas, entró en la sala con una determinación helada. Larisa se apretó más a su hijo, sintiendo que todo el aire se le escapaba. Mirando a Enrique, planteó la pregunta que vibraba en el aire. «¿Qué hacemos ahora?». Las sombras rodeaban la sala, y con cada segundo el peligro se acercaba. Pero lo que Larisa no sabía era que el legado era más complicado de lo que parecía. El hombre oscuro inclinó la cabeza, como si estuviera sopesando sus palabras, y luego dijo: «¿Y si te dijera
¿Que no son solo gemelos? Que cada uno de ellos tiene un don único, un poder que podría cambiar el equilibrio de todo lo conocido, y que tú, Larissa, eres el pilar de esta fuerza, el corazón que une todo este entramado. ¿Qué? Larissa sintió como si el aire le fuera arrancado de los pulmones. El niño en sus brazos empezó a brillar tenuemente. ¿Qué está pasando?, gritó, viendo cómo el pequeño emitía un destello brillante, como si una fuerza desconocida lo invadiera. ¡No!, gritó Matías. ¡No puede ser! Aceleró hacia ellos, solo para que una barrera de luz lo detuviera en seco. Ellos no saben lo que están a punto de liberar. En ese momento, un grito resonó. ¡El tercer gemelo! La mujer vestida de blanco había caído de rodillas, sus manos apretando el suelo con desesperación. Y entonces algo increíble sucedió. La sala tembló y comenzó a llenarse de una energía pulsante. Desde la barrera de luz, Larissa sintió un impulso, un poder que la atravesaba, pero que también la conectaba involuntariamente a Enrique y a los otros niños. Inesperadamente, todo se iluminó en un destello. El aire vibró. Larissa vio la transformación. El niño en sus brazos creció. Se volvió más grande, más fuerte, y entonces, en un giro devastador, partes de su memoria empezaron a regresar. Fragmentos de una vida olvidada. Imágenes de otra familia, de otro hogar, de verdades ocultas que parecían surcar su mente. «Eres el jefe, no te puedes ir», gritó Matías desesperado, ahora en el suelo, sintiendo cómo el poder se desbordaba. La conexión entre ellos se volvió casi palpable, y Larissa, ahora abrumada por recuerdos que no eran, gritó Leonor, con ojos llenos de esperanza. Y en una fracción de segundo, el poder se desató a su alrededor, en un eco ensordecedor. Cuando la luz chasqueó y se desvaneció, un silencio profundo ocupó la sala. Todos estaban paralizados. El rostro de Larissa palideció al comprender cómo la verdad que había estado oculta por tanto tiempo comenzaba a emerger. Su identidad, su destino, lo que realmente eran los gemelos, todo lo que creía conocer, había cambiado. Ahora, mientras miraba a Enrique, en su mirada se evidenciaba el mismo horror y asombro. Larissa se preguntó, ¿cuánto tiempo han estado jugando a ser padres? ¿Cuánto tiempo habían vivido en un engaño? El niño en sus brazos, ahora con la mirada vacía, emitía un leve resplandor, como si un nuevo destino estuviera a punto de revelarse. Y en ese momento, la pregunta se encarnó en su mente. ¿Qué estaban realmente desatando? La verdad que había sido enterrada latía con fuerza. Pero la conexión no siempre es lo que parece. Larissa abrazaba a su hijo, el niño que había creído perdido. Enrique, a su lado, estaba en un estado de confusión, guiado por la sorpresa y la urgencia. Pero justo cuando todo parecía volverse más claro, el hombre oscuro, con una sonrisa siniestra, levantó la mano. «Ustedes no saben lo que realmente está en juego», dijo, y su voz resonó en la sala. «Cada uno de ustedes es más valioso de lo que imagina. Lo que hay aquí no se trata solo de números. Se trata de poder». Larissa sintió cómo su corazón se detenía. ¿Qué significaba eso? ¿Qué poder podían tener ellos, unos simples padres atrapados en una trama tan enrevesada? «¡Basta de rodeos!», gritó. «Díganos de una vez qué significa todo esto».
El hombre oscuro dejó escapar una risa burlona. Necesitan saber que lo que creían es solo una fachada. Ustedes son parte de un antiguo linaje, y solo cuando todos los gemelos estén reunidos se activará el verdadero legado. Larisa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sus 3 hijos. ¿Qué legado? No tenía idea de lo que el hombre estaba diciendo, pero la decisión de mantener a su niño a salvo nunca había sido más fuerte. «No dejaré que te lleves a mis hijos», dijo, y su voz resonaba con fuerza, aunque el miedo la invadía. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el niño, el supuesto tercer gemelo, dio un paso adelante. «No soy solo un niño, tengo habilidades, cosas que no entiendo del todo». Las palabras del pequeño impactaron en el aire, resonando con una verdad inquietante. Todos los ojos se volvieron hacia él. El hombre oscuro entrecerró los ojos. «¿Lo ves? Es solo un niño, pero sabe más de lo que crees. Esa es su herencia». Larisa sintió que el estómago se le encogía. ¿Herencia? ¿Qué clase de poder estaba oculto en sus hijos? «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Enrique, su voz temblando entre la desesperación y la determinación. El hombre oscuro, confiado, sonrió. «Quiero que se unan para que puedan llevar a cabo lo que deben. Solo hay un camino, pero antes deben enfrentar la verdad sobre ustedes mismos». De repente, un estallido resonó fuera de la sala. El sonido de una explosión sacudió las paredes. Gritos llenaron el aire. «¡Es una evacuación!», gritó una enfermera, corriendo por el pasillo. Las luces comenzaron a parpadear y la confusión estalló nuevamente. Era un verdadero caos. Larisa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, una figura apareció detrás del hombre oscuro. Una mujer vestida de blanco, con una mirada decidida. Era familiar, pero no podía recordar de dónde la conocía. «¡Detente, Matías! ¡No puedes seguir con esto!», gritó, exigiendo su atención. El hombre oscuro, que aparentemente se llamaba Matías, giró hacia ella, su rostro enrojecido de ira. «Te dije que no interfirieras, Leonor. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas». La sala entera se detuvo. «Leonor», Larisa sintió que un rayo le atravesaba la mente. «¿Qué sabes sobre nosotros?». La mujer miró a Larisa con ojos llenos de tristeza. «Sabía que algún día tendrías que enfrentar la verdad de quién eres realmente». «¿Quién soy?», murmuró Larisa, sintiendo el miedo y la confusión nublar su mente. «Eres el eslabón perdido», dijo Leonor. «Tú eres parte de la clave, un legado de generaciones que ha estado oculto por décadas». «¡No! ¡No es posible!», gritó Enrique, con incredulidad. «Eres solo otra pieza de este juego». Pero la mirada de Leonor era firme. «No se trata del juego, se trata de su vida. Los gemelos son solo el principio. Juntos pueden dar vida a un poder que ha estado dormido por mucho tiempo». El niño a su lado miró a Larisa con ojos grandes, llenos de preguntas. Ella sintió que el piso se movía bajo sus pies. Su mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Sin embargo, un nuevo ruido la sacó de su trance. Fuertes pasos aproximándose, resonando desde el pasillo. Matías sonrió satisfecho. «¿No ven? La hora ha llegado. Ustedes ya no están a salvo. Si quieren conocer la verdad, deberán enfrentarse a lo que realmente son». De pronto las puertas se abrieron de un golpe, y un grupo de personas, equipadas y decididas, entró en la sala con una determinación helada. Larisa se apretó más a su hijo, sintiendo que todo el aire se le escapaba. Mirando a Enrique, planteó la pregunta que vibraba en el aire. «¿Qué hacemos ahora?».
Las sombras rodeaban la sala, y con cada segundo el peligro se acercaba. Pero lo que Larisa no sabía era que el legado era más complicado de lo que parecía. El hombre oscuro inclinó la cabeza, como si estuviera sopesando sus palabras, y luego dijo: ¿Y si te dijera que no son solo gemelos? Que cada uno de ellos tiene un don único, un poder que podría cambiar el equilibrio de todo lo conocido, y que tú, Larisa, eres el pilar de esta fuerza, el corazón que une todo este entramado. ¿Qué? Larisa sintió como si el aire le fuera arrancado de los pulmones. El niño en sus brazos empezó a brillar tenuemente. ¿Qué está pasando?, gritó, viendo cómo el pequeño emitía un destello brillante, como si una fuerza desconocida lo invadiera. ¡No!, gritó Matías. ¡No puede ser! Aceleró hacia ellos solo para que una barrera de luz lo detuviera en seco. Ellos no saben lo que están a punto de liberar. En ese momento, un grito resonó. ¡El tercer gemelo! La mujer vestida de blanco había caído de rodillas, sus manos apretando el suelo con desesperación. Y entonces algo increíble sucedió. La sala tembló y comenzó a llenarse de una energía pulsante. Desde la barrera de luz, Larisa sintió un impulso, un poder que la atravesaba. Pero en ese instante crucial, un grito atravesó el aire. ¡Mamá, no!, exclamó un niño más. Era su otro gemelo, Lucas, que había estado oculto entre la multitud, con una mirada de terror en su rostro. Pero lo que hizo que la piel de Larisa se erizara fue lo que gritó a continuación. Un sudor frío le cubrió la frente a Larisa. ¿Qué había desatado al liberar aquel poder? La tensión era palpable. Matías, frunciendo los labios, miró a Lucas y su expresión se tornó oscura. Él es el más peligroso de todos, y si no los detienes, será el fin. Larisa sintió que le fallaban las piernas. Cada palabra vibraba con la gravedad de una revelación devastadora. Su hijo, el que había soñado tener, ¿era también la mayor amenaza? ¡No podemos activarlo!, insistió Lucas, con los ojos llenos de lágrimas. Larisa sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no le habían dicho esto antes? El niño en sus brazos comenzó a brillar más intensamente, mientras el aire se tornaba más pesado. Larisa estaba atrapada entre el poder, los gritos y los secretos. Todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué era su familia? La sala se convirtió en un estruendo de caos y luces, y Larisa solo podía pensar en una cosa: el verdadero legado parecía llevar consigo una carga que podría destruirlo todo. En un instante de claridad desgarrador, se sintió atrapada entre dos mundos, el de su familia y uno que nunca había querido conocer. Y en el centro de esa tormenta, un sonido terrible terminó por darse a conocer. Un crujido resquebrajante, como si el tiempo mismo estuviera a punto de romperse. La incertidumbre las envolvía, y con un último destello de luz, Larisa se dio cuenta de una verdad impactante que cambiaría para siempre su vida. ¿Podrían ellos salir de esto juntos? ¿O el verdadero enemigo había estado siempre al alcance de su mano? La sala se había convertido en un campo de batalla. Pero en medio del caos estaba Larisa, con su hijo en brazos y la M, gritó, mirando a Matías a los ojos. No me importa quiénes somos ni qué poder crees que tenemos. Solo quiero salir de aquí con mis hijos. El hombre oscuro sonrió, un gesto helado que agitó los nervios de todos. No puedes escapar de lo que realmente eres, Larisa. Esa conexión. Su voz se volvió un susurro casi seductor.
Puede cambiar todo, pero también puede destruirlo. ¡Cállate!, rugió Enrique, dando un paso al frente. La valentía en su gesto sorprendió a Larisa. Él estaba listo para luchar por ellos, y el fuego en su mirada le recordó que todavía había esperanza. La mujer vestida de blanco, Leonor, se unió a ellos. No tienen que pelear solos. Hay que unir fuerzas. Solo así podrán desatar su verdadero potencial. Sus ojos mostraban confianza, y eso calmó un poco el caos en el corazón de Larisa. El niño en sus brazos comenzó a brillar más intensamente, y Larisa sintió que la luz se expandía, empujando a Matías hacia atrás. «No eres un enemigo, sino una oportunidad», gritaba Leonor, tratando de encontrar un camino. La conexión entre ellos es más fuerte de lo que creían. Deben creer en eso. Tocando la piel del niño, Larisa sintió cómo una corriente eléctrica recorría su cuerpo. Era como si el amor y la historia de su familia se entrelazaran en un solo latido. «No quiero más secretos. No voy a dejar que esto nos destruya. Ellos son mis hijos y son todo lo que tengo». Un destello atravesó la sala, y el miedo se transformó en un fervor esperanzador. Todos sintieron cómo el poder crecía, capaz de atravesar cualquier peligro. «¡Ahora!», gritó Larisa, uniendo su fuerza con Enrique, con Leonor y con los niños. La luz los envolvió, y en un último estallido de claridad, el caos y la oscuridad retrocedieron. Matías, atrapado en su propia red de mentiras, se disolvió en la bruma, incapaz de mantener su presencia ante el verdadero poder que se estaba desatando. «¡No puede ser!», exclamó antes de desaparecer. Luego, un silencio profundo se instauró en la sala. Larisa se encontró rodeada por su familia, unida por una fuerza imposible. Miró a sus niños, a Enrique, y respiró hondo. «Hemos pasado por tanto, pero aquí estamos, juntos». El niño en su brazo sonrió por primera vez, irradiando una luz que iluminó sus corazones. Era el renacer de una nueva esperanza. No sabían exactamente qué venía a continuación, ni cómo navegarían aquel nuevo destino. Pero ya no estaban solos. El futuro aún era incierto, pero esa incertidumbre tenía un matiz diferente, el de la promesa. Una promesa de enfrentar cualquier adversidad, de descubrir quiénes eran realmente, y de nunca dejar que el miedo dictara sus vidas otra vez. Con una sonrisa, Larisa miró a sus hijos. Pero justo cuando pensaron que todo había terminado, una puerta se abrió de nuevo, revelando un nuevo camino por explorar. Ahora, no solo debían encontrar su lugar en el mundo, también tenían que averiguar qué otras verdades y secretos aún permanecían en la oscuridad. ¿Estaban listos para enfrentarlo? La aventura apenas comenzaba. Y tú, querido lector, ¿qué opinas de este final? No dejes de compartir tus reacciones y teorías en los comentarios. Si de verdad quieres saber qué viene después, necesitas suscribirte ahora al canal. No te pierdas los próximos capítulos cargados de emociones y sorpresas. Además, aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo. Estamos contando contigo, así que inunda la sección de comentarios con tus pens.